Europa, Kosovo. El ministro ha mencionado nuestra cambiante política respecto de Kosovo, materializada en esa aceptación de los pasaportes kosovares. Y digo cambiante. El ministro declaró hace meses: España tiene una política de no reconocimiento de Kosovo y conlleva el no reconocimiento de los pasaportes kosovares que hemos venido aplicando de forma consistente. No tengo más remedio que concluir que nuestra política en los Balcanes occidentales ha dejado de ser consistente, porque estamos haciendo lo contrario de lo que veníamos haciendo y de lo que el señor ministro indicó que íbamos a estar haciendo. ¿Es posible reconocer? Explíqueme, yo no soy experto en derecho, usted seguramente sí. Explíqueme, ¿es posible reconocer los documentos expedidos por una autoridad a la que no reconocemos? ¿Es posible dar validez a un pasaporte de un país cuya existencia no reconocemos? ¿Vamos a abdicar de la posición tradicional de España de respeto al derecho internacional y de apuesta por el diálogo Belgrado-Prístina en relación con la cuestión kosovar? ¿O es este otro de los peajes de la investidura de Pedro Sánchez? Aflojar en un tema que ya sabemos es visto de manera muy distinta desde Junts, desde Esquerra, desde el PNV o desde Bildu que desde el resto del arco político. Y, por cierto, ya una última cuestión, ya que estamos hablando de formalidades, ¿es esta, a través del ministro de Asuntos Exteriores de Kosovo, el señor Bislimi, la manera de anunciar este tipo de decisiones? ¿Nos tenemos que enterar por el boletín oficial de Kosovo de cuáles son los cambios en la política exterior española? Ustedes podrán cambiar de opinión, pero lo que no pueden es sencillamente decir que crispamos a quienes se lo subrayamos. Podemos hacer referencia al caso de Kosovo. Usted decía hace exactamente 9 meses lo contrario de lo que hizo después. Y yo, permítame, pero no conozco ningún territorio no independiente que emitan pasaportes. No lo conozco. Si hay alguno, posiblemente usted me podrá informar, pero es el único caso en el que España reconoce un pasaporte de un país, de un territorio, mejor dicho, que no es independiente. ¿Cuál es el motivo por el que hemos cambiado nuestra posición sobre el Sáhara Occidental? La hemos cambiado. Antes estábamos con Naciones Unidas y ahora no estamos con Naciones Unidas. Y esa carta de autor desconocido, pero firmada por el presidente del Gobierno, destaca como la más respetable, la más realista y la más creíble para la resolución del conflicto, la posición que mantiene Rabat. Pero no solo es que cambien la posición de España, sino que a mí me gustaría hacer referencia a la última cumbre del 7 de abril del 22. La reapertura de la aduana comercial en Melilla y la creación de una nueva en Ceuta. Oiga, la de Melilla llevaba abierta 150 años y ahora hay problemas técnicos para reabrirla desde el 2018. Y en Ceuta no sabemos nada de ello. ¿Me nos puede explicar cómo está esa cuestión? Otro de los acuerdos de aquella cumbre fue que las autoridades de ambos países se abstuvieran de hacer o decir lo que pudiera irritar a los otros en pro de la buena vecindad. Ustedes cumplen con su palabra. De hecho, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, la sección española, en contra del criterio socialista de toda la Cámara, votó en contra de condenar a Marruecos por ir contra los derechos humanos y por atacar la dignidad de varios periodistas europeos, incluido alguno español. Pero las autoridades marroquíes no tienen ningún empacho en abstenerse de reivindicar Ceuta y Melilla. Creo que esto lo debería usted revisar. Y respecto a la inmigración, oiga, las pateras siguen fluyendo masivamente a Canarias, y hay líneas regulares marroquíes que embarcan en Casablanca a inmigrantes que llegan a Barajas. En las 3 primeras semanas del 24 llegaron más inmigrantes que a todos los países mediterráneos juntos. Y en 2023 la ruta África-Canarias fue la que más creció, un 161%. Le decía que me iba a referir al Mar Rojo, al conflicto, a la situación en el Mar Rojo. Si ustedes tenían claro que no había que ir, ¿qué más le daba que el paraguas fuese la Unión Europea que la OTAN? Le hubiera bastado con decirle a Estados Unidos, oye, que nosotros no vamos, no nos incluyáis. Y si tenían claro no ir, ¿qué más le daba una ampliación de Atalanta sin ustedes que una misión específica también sin ustedes? Sin entrar en el fondo de la cuestión y sin entrar tampoco, señor ministro, en la posición que mantuvieron nuestros representantes en el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea y luego en el Grupo de Trabajo Permanente de Exteriores. Y refiriéndome exclusivamente a su posición, no ya lo que hoy dice un periódico en su portada, sino que es que entre lo que dijo el presidente del Gobierno y la posición
que mantenemos en más de una ocasión, y las posiciones que ustedes han mantenido, no es que haya contradicciones, es que sencillamente parecen poco serias, señor ministro, muy poco serias. Y creo que estas idas y venidas hacen muy difícil que haya una política de Estado, porque ¿en qué se va a poner de acuerdo? Si es muy difícil ponerse de acuerdo cuando se cambia de criterio en función de las necesidades parlamentarias o en función de las exigencias de sus socios. Señor ministro, una cosa es querer estar en el Gobierno y otra cosa es querer servirse del interés de España. Permítame que me refiera también a Gibraltar, porque no sé cuántas veces nos ha anunciado usted un acuerdo inminente, pero le aseguro que ha sido en más de una ocasión. Nos ha anunciado acuerdos inminentes respecto a Gibraltar. El Brexit nos brinda una gran oportunidad. Pero ¿en qué situación está, en verdad, la negociación? ¿Cuáles son sus exigencias? ¿Las tres exclusivamente a las que se ha referido aquí? Este es un asunto en el que es muy dado a querer pasar a la historia o a marcar perfil, si usted quiere. A ver si resulta que resolver el problema de Gibraltar va a ser entregar Gibraltar. Y el Brexit, como le digo, nos brinda una oportunidad para impedirlo. No vaya a ser que queriendo pasar a la historia o queriendo marcar perfil, resulte que entregamos Gibraltar y no resolvemos un conflicto defendiendo los intereses de los españoles. Le he escuchado decir en más de una ocasión que todos los países de América Latina son igualmente importantes para mí, decía usted, porque lo son para España y los españoles. Lo suscribo, creo que tiene usted razón en eso. Pero ¿en qué situación están nuestras relaciones con Argentina? ¿Es cierto que el presidente del Gobierno sigue sin felicitar al ganador de las últimas elecciones? ¿Lo piensa hacer en algún momento? Yo creo que en América Latina les puede su ideología, un radicalismo que le lleva a pasar por alto redundantes ofensas a nuestro país, nacidas sobre todo de algunos países integrantes del Grupo de Puebla, y a ser condescendientes con las dictaduras más abyectas del continente. Dígame usted, señor ministro, se ha pronunciado ya todo el mundo. ¿No cree usted que es el momento de decir algo en favor de María Corina y de la situación que se está dando en Venezuela? Nosotros queremos, desde luego, expresar nuestro apoyo a María Corina, quien representa a toda la oposición de Venezuela y es su candidata a todos los efectos. No se puede querer llegar el primero para pedir la retirada de las sanciones ante la Unión Europea a Venezuela, algunas precisamente porque atacaban derechos humanos, y resulta que todavía no hemos dicho nada para defender a María Corina de los obstáculos que le están poniendo, bueno, el obstáculo total que le está imponiendo, que le está tratando de imponer las autoridades venezolanas para que no se presente a las elecciones. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.